Hola, 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 hola. Buenos días, alumnos. Hoy vamos a ver la clase Escherichia coli diarreagénicos. Escherichia coli es un bacilo gram negativo que pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Es un bacilo, como ustedes ya vieron en clases anteriores, fermentador de glucosa, que puede producir una gran variedad de infecciones que pueden ser intestinales o extraintestinales. En la clase de hoy vamos a ver aquellas bacterias capaces de producir diarrea que se ubican dentro de un grupo que se conoce como Escherichia coli diarreagénicos. Estos microorganismos, según la Organización Mundial de la Salud, son capaces de producir diarrea, como les decía. ¿Qué es lo que consideramos diarrea? Consideramos que un niño va a tener diarrea cuando presente una consistencia, cuando tenga más o 3 deposiciones en 24 horas y que estas deposiciones tengan una consistencia líquida eh, con ciertas características que vamos a ir viendo en cada una de las diarreas, cuáles son las características típicas de cada una de ellas. Básicamente, según la OMS, tenemos más de 1 millón de episodios diarreicos al año, fíjense en esta diapo, que afecta mayoritariamente a los niños menores de 5 años, ocasiona más de 4 millones de muertes al año, y fíjense cómo la muerte en estos niños se produce principalmente por la deshidratación, por la gran deshidratación. Por eso es que no hay un tratamiento específico para las diarreas, pero sí es crucial mantener la hidratación del paciente. Dentro de los agentes etiológicos capaces de producir una diarrea tenemos, pueden ser virus, parásitos o bacterias, y dentro de las bacterias, enterobacterias con diferentes géneros como Escherichia, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio. En la clase de hoy, como les dije anteriormente, vamos a ver el género Escherichia, la especie coli, Escherichia coli diarreagénica. Para comenzar esta clase vamos a comenzar por un caso clínico. Ustedes verán en este caso clínico que llega al hospital una paciente femenina que se presenta en urgencias con un cuadro de diarrea que tiene 3 días de evolución. La paciente relata que presenta diarrea acuosa de 48 horas, no tiene más familiares afectados, recuerda qué alimento ha ingerido, porque muchas veces les puede pasar que lleguen pacientes a la guardia y no recuerdan o no tienen claro cuál de los alimentos puede haber sido el causal de esta diarrea. Ella sí recuerda que ha comido un brochet, debuta con náuseas, vómitos, ya lleva más de 10 a 12 deposiciones por día, un gran dolor abdominal, fiebre de 39 grados. Cuando llega a la guardia la derivan a urgencias, principalmente, como les decía, porque la encuentran deshidratada. El aspecto general es una palidez mucocutánea, típico de un paciente deshidratado, tiene sequedad en la boca, tiene un aspecto decaído, tiene los ojos hundidos, las deposiciones son de color verdoso, y un detalle muy importante que vamos a ir viendo cómo después nos ayuda el diagnóstico, es que esta paciente no presenta sangre, ni pus, ni moco en sus deposiciones. Se hace el diagnóstico, se hace el cultivo microbiológico en el laboratorio de bacteriología del hospital y se diagnostica diarrea del viajero. Fíjense por qué se diagnostica diarrea del viajero. Primero, tengamos en cuenta que la prevalencia de esta diarrea es en turistas de todo el mundo occidental que viajan por áreas subdesarrolladas. Tenemos entre un 30 a 40% y afecta a más de 10 millones de personas por año. Se trata de un proceso leve y autolimitado, pero puede tener ciertas consecuencias en pacientes con alguna enfermedad de base. Y el microorganismo que lo produce es Escherichia coli enterotoxigénico. La diarrea suele aparecer varios días después de haber llegado a la zona y en ocasiones incluso luego de retornar a su país de origen. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Lo que nosotros queremos es lograr que el alumno reconozca estructuras bacterianas involucradas en los mecanismos de patogenicidad de Escherichia coli diarreagénico, relacione los componentes bacterianos y los factores de virulencia útiles para elaborar un procedimiento diagnóstico, y participe con el equipo de salud en la vigilancia epidemiológica y en la prevención de las patologías producidas por este microorganismo. Ahora sí vamos a pasar a estudiar en detalle
Escherichia coli, como les decía anteriormente, es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, pertenece al subgrupo de la familia Enterobacteriaceae, está compuesto por diferentes géneros, el cual nos compete es Escherichia. ¿Cuáles son sus características bioquímicas? Son bacilos gram negativos, no esporulados, anaerobios facultativos, fermentadores, móviles, capsulados o no, y oxidasa negativos. Pasemos a ver ahora un concepto que ya vieron en la clase inaugural, que habla de, ustedes recuerden que han visto en esta clase todo lo referido a la microbiota. En la microflora intestinal sabemos que aparte de Escherichia coli tenemos 400 especies bacterianas diferentes, entre las cuales tenemos anaerobios facultativos, donde ubicaríamos Escherichia coli, y donde sabemos que tenemos una concentración de 10 a la 11 unidades formadoras de colonia por gramos de materia fecal. ¿Qué característica podemos ver aquí? Que este microorganismo puede ser un colonizador normal, o sea que habitualmente está en el tracto gastrointestinal, de hecho es parte de la flora intestinal del hombre y de todos los animales de sangre caliente, y el intestino del neonato se coloniza inmediatamente después del parto, o puede comportarse como un patógeno intestinal. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de este microorganismo? Un ciclo que es muy típico, que lo vemos siempre: una persona ingiere un alimento contaminado, luego esa persona, ese alimento contaminado, llega al estómago, va al intestino, y el paciente defeca, entonces se contamina el medio ambiente, otro niño, ustedes ven acá, que está jugando, toca este medio ambiente contaminado, con sus manos sucias se la lleva los alimentos a su boca, y así se va repitiendo el ciclo de transmisión de este patógeno. Veamos en esta diapo específicamente qué es lo que haría que una Escherichia coli, que normalmente está en la flora normal como un colonizante, pueda transformarse en un microorganismo patógeno. Estos microorganismos se caracterizan por tener una gran plasticidad genética. ¿Qué significa tener plasticidad genética? Que tienen una gran capacidad para adquirir genes. Genes que tienen diferentes funciones, o sea, que codifican para diferentes factores de virulencia o toxinas o algunas fimbrias, pero en realidad la principal función de estos factores de virulencia va a ser que este microorganismo se transforme en un microorganismo patógeno. ¿Cómo adquiere estos genes? Los puede adquirir interespecie, o sea que cualquier otra especie que pertenezca a la familia Enterobacteriaceae de cualquier otro género, como por ejemplo Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, pueden transferirle un gen que lleve un factor de virulencia. Intraespecie, o sea, entre cepas de Escherichia coli, entre las mismas cepas de Escherichia coli, o puede ser que una bacteria que normalmente se comportaba como un colonizante pueda comenzar a comportarse verdaderamente como un microorganismo patógeno, porque se ha producido una mutación en su genoma que le dé una característica diferencial. ¿Dónde se encuentran estos genes de virulencia? Se encuentran en fracciones del DNA cromosómico grandes y muy bien conocidas, que se conocen como islas de patogenicidad, o bien se encuentran en elementos genéticos móviles, como plásmidos, transposones y fagos. Y siempre hay un intercambio entre estos elementos genéticos extracromosomales, que son los que llevan los genes de resistencia y pueden insertarse en estas islas de patogenicidad. Así, finalmente, este Escherichia coli, que formaba parte de la flora normal y que no tenía ningún factor de virulencia, por lo tanto no podía comportarse como patógeno, adquiere factores de virulencia que le permiten cambiar su comportamiento. Entonces, ahí podemos decir que se ha transformado en un microorganismo patógeno, y en este caso en un Escherichia coli diarreagénico. ¿Cuál es la estructura antigénica de Escherichia coli? Fíjense, ustedes ya vieron en clases anteriores cómo es la estructura de la pared celular, y teniendo en cuenta esta estructura podemos ver cómo se hace una clasificación serológica. Y se hace teniendo en cuenta la estructura antigénica. Vamos a tener antisueros contra el antígeno O, que es el antígeno capsular, contra el antígeno H, que es el flagelar, el K, que es el capsular, y el F, que es el fimbrial. Cada uno de estos antígenos tiene una naturaleza química que está muy bien definida. En el caso del antígeno O es un polisacárido, en el caso del antígeno H es una proteína,
En el caso del antígeno capsular también es un polisacárido y el fimbrial puede ser una proteína o un carbohidrato. Y así, cuando nosotros hacemos una clasificación serológica, fíjense que vamos a decir Escherichia coli o sea, un serogrupo, o hemos probado un serogrupo, tiene un determinado número, un antígeno capsular, un flagelar y un fimbrial. Y así podemos decir cuál es la estructura antigénica de esa bacteria. ¿Qué necesita una bacteria, un Escherichia coli, para ser virulento? Un Escherichia coli, para ser virulento, tiene que ser capaz de colonizar la mucosa, de evadir las defensas del huésped, de multiplicarse y de producir un daño en el huésped. Por eso decimos entonces que un Escherichia coli se podrá comportar como virulento cuando sea capaz de realizar una colonización, una evasión, una multiplicación y un daño. ¿Cuáles son las estrategias por las cuales Escherichia coli produce diarrea? En primer lugar, se produce una adherencia íntima a la membrana, o se puede producir, no, disculpen, se puede producir una adherencia íntima a la membrana, se puede producir una invasión, o se puede producir una producción, o puede tener una producción de enterotoxina. O sea, no es que estos pasos se den en forma sucesiva, sino que son los tres principales mecanismos por los cuales Escherichia coli puede desencadenar una diarrea. Puede adherirse íntimamente a la membrana, puede invadir las células del epitelio intestinal o puede producir enterotoxinas. De acuerdo a la forma en que estas bacterias interaccionan con el epitelio intestinal, que está perfectamente estudiado, es que un gran estudioso de estas bacterias, ya desde la década del 90, que es Myron Levin, han clasificado a estos Escherichia coli diarreogénicos en 6 categorías. Como pueden observar aquí, Escherichia coli enteroinvasivo, Escherichia coli enterotoxigénico, Escherichia coli enteroadherente, que puede ser difuso o enteroagregativo, Escherichia coli enteropatógeno y Escherichia coli enterohemorrágico.